entonces muchachos, quisiera escuchar por parte de ustedes, como les comentaba muchachos, ese texto que yo les envié por digital, que antes era tan difícil, gracias a la tecnología por parte de ustedes mismos, me han ayudado y prácticamente hoy en día ustedes pueden tener en su mano. Entonces, lo que les pido, y les vuelvo a repetir, muchachos, es que por favor, ojalá los que puedan, aunque sea por partes, vayan ahorrándose para que vayan a imprimir. Sí, y si pueden reunirse entre todos, buscar un sitio donde que puedan hacer al lado de la universidad, normalmente sabe ser un poco más económico aquí en la ciudad de Ambato. Me parece que estaba bordeando entre unos $8.50, $9 máximo, creo, o no sé, a lo mejor estoy mal yo. Bueno, anteriormente cobraban ese valor a los estudiantes. Con todo, averigüen y yo también si es que puedo por ahí encontrar para que ustedes hagan, porque en grupo es un poquito más económico. Les va a servir bastante, les va a servir bastante porque como les comento, bueno, aquí tengo yo el librito, sí, que prácticamente es un compendio y les va a servir bastante en lo que se refiere al tipo de, en lo que se refiere a como libro guía, ¿no? Como libro guía que nos está ayudando a nosotros en lo que se refiere a la situación de encontrar lo que se refiere a las terminologías y todo en cuanto se puede en lo que se refiere a la anatomía 1. Verán, jóvenes y señoritas, bueno, ya entrando un poco en materia, bueno, si hay alguien alguna inquietud, pues lo haga y por eso no les dejo en libertad, de pronto no crean que tenemos aquí algún compromiso con nadie, por eso les digo, muchachos, ustedes pueden en forma autónoma ir y averiguar los valores, pues que lo hagan, sí. No estamos supeditando a ningún sitio, no les doy nombres de copiadoras de repente. Si alguien tiene alguna copiadora puede sacar una cotización, pues háganlo para que traten de optimizar los recursos económicos que ustedes tienen. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar. Sí, si es que, como digo, si es que hay de pronto algún tipo de, de inquietudes, pues los estaremos llevando a cabo. Bueno, en definitiva, una cuestión muy importante. Bueno, el número de horas de ustedes prácticamente son 7, ¿no? Y bueno, eso ya se les ha dicho en los primeros días. Por cuanto, ¿a dónde quiero llegar? Porque este estudio es un poco más amplio, sí, es más amplio de tal forma que nosotros queremos recordar e irlos prácticamente supeditando a las peticiones que ya a lo que nosotros queremos encontrar y llegar a un tipo de estudio. Anatomía 1 prácticamente según el pensum de estudios de ustedes es el estudio amplio, ¿no? En este caso hemos cogido un animal específico. Y no es que ustedes toda la vida van a aprender solo. No quiero que se malinterprete porque sí ha habido en ocasiones y no les culpo, porque igual venía en mí también cuando uno fue estudiante. Bueno, entonces el animalito, el espécimen de estudio, en esta ocasión es el canino, ¿no? Es el canino y prácticamente este es un poquito más profundo en anatomía, porque en anatomía 2 ya se hace solo una anatomía comparada, ¿sí? Anatomía comparada, es decir, entre lo que es tomando el prototipo, el canino. ¿Por qué el prototipo canino? Porque es un animalito que en su anatomía se parece al humano, y tomando en cuenta que ustedes a nivel de educación media, a nivel de colegio, se entiende que ustedes ya deben haber recibido, aunque sean nociones alguna vez, aunque sean figuras, algunos hasta en la escuela les mandan a dibujar el esqueleto y tanta cosa, entonces como que tenemos esa parte de un poquito medio, en cierta manera, un poco medio de conocimientos y nociones, ¿no? Bueno, entonces, como ya les había comentado, esto ya en el sílabo mismo ya les había manifestado, entonces, ¿en qué nomás consiste este libro? El estudio que nos vamos a basar para que tengamos la idea. Bueno, la primera parte ya está avanzado, ¿no? La etimología médica, nomenclatura, términos básicos, direccionales. En cuanto a lo que es la disección, no nos vamos a hacer lío y de hecho algún rato si tenemos la oportunidad de hacer en animalitos que se han practicado eutanasia, pero en enfermedades terminales. Mucho ojo, muchachos. Significa, por ejemplo,
la otra vez, no sé si es de este grupo o de otro, pero cuando incluso me solicitaban que han ido hasta de pronto a los albergues caninos y han solicitado y se lo hace por medio de una solicitud, ¿no? Bueno, por lo pronto eso prácticamente pues ya veremos en el futuro cómo vamos relacionando. Bueno, que no vamos a avanzar, ya habíamos manifestado, el estudio está dividido en las siguientes partes, ¿no? Primero que nada vamos a hablar de lo que es lo que se refiere al sistema esquelético y muscular del sector, sobre todo de lo que se refiere a las extremidades, tanto anterior como posterior. Luego hablaremos en este caso, este es uno de los capítulos más amplios. Tómense en cuenta que llega hasta 91 páginas, ¿no? Entonces, prácticamente viene a ser casi la cuarta o la tercera parte del compendio de estudio. Y es un poquito medio tedioso y un poquito medio complicado, si cabe la expresión. Bueno, entonces ahí está prácticamente la extremidad anterior y la posterior, en lo que se refiere a tanto a huesos y músculos. Luego tenemos lo que se refiere al estudio de las estructuras del cuello, tórax y extremidades torácicas, es decir, la parte del esqueleto axial. Sí. Luego un estudio un poquito ya más familiarizado para ustedes. Abdomen, pelvis y extremidad pelviana, en lo que se refiere sobre todo a lo que es vasos, nervios, vísceras abdominales, pelvianas y vasos, nervios de extremidad pelviana. Aquí vamos a encontrar sobre todo ya las vísceras, entendiéndose que son los órganos, y vamos a ver cómo está dividida la caja torácica con la caja abdominal, que el órgano que le divide es el diafragma. Entonces, ahí vamos a encontrar ya algo que es más familiar para ustedes. Corazón, pulmón, ya eso es lo que se ve en la caja torácica. En la caja abdominal encontraremos lo que se refiere desde el estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, grueso, lo que se refiere también al vaso, riñones y lo que se refiere a las vísceras pelvianas, tanto si es macho, a todo lo que es órganos génitos urinarios, y en la hembra igual, tanto macho y hembra, lo que se refiere en hembra, el ovario, lo que se refiere al útero y todo lo que es el órgano copulador. Por último, tendremos lo que se refiere a la cabeza, que es una estructura un poquito media amplia. Sin embargo, nosotros no debemos delimitar más alguna parte específica de lo que es a las estructuras tanto de la cabeza ósea y del cerebro como tal. Por último, el sistema nervioso, la distribución de los meninges cerebrales, arterias, en lo que se refiere a los pares craneales. En fin, más o menos así está distribuido el método de estudio, ¿no? Bueno, esta parte de la anatomía ya habíamos visto su distribución, sus conceptos, su familiarización, los términos básicos direccionales, todo lo que es plano, ¿sí? Está todo en el librito. Y aquí muy importante, en donde se destaca bastante cómo es la distribución y los nombres que van tomando de acuerdo a los planos de estudio, ¿no? El plano medio es el que divide el peso prácticamente en forma simétrica, o sea, imaginariamente. Primero que nada, el plano que es, el plano viene a ser una estructura real, sí, o imaginaria, a lo largo de la cual pueden unirse dos puntos por medio de una línea recta, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos que, por ejemplo, llevar a cabo lo que se refiere a una justicia real o imaginaria. Real es porque nosotros podemos hacer, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy en una cirugía y digo que tengo que cortar en dos partes iguales, de pronto, no sé, el momento que voy a hacer una cesárea y me dice que debo hacer un corte en el plano medio, es decir, en la línea alba. Ya vamos a buscarlo en la línea alba. Si decimos simétrico, significa que tiene que ser exactamente ahí. ¿Por qué? Porque se elige la línea alba, es porque prácticamente hay menos irrigación. Y lo que ustedes deben buscar en una cirugía, en una intervención, es que sea lo más atraumática posible, que haya menos. Y lo que es más, que no haya
sangrado, que no hay hemorragia que ponga en riesgo la vida del animalito. Entonces, ese es un plano medio, digamos, real. Imaginario es, en cambio, cuando yo, por ejemplo, alguien de ustedes me llama y me dice, sabe que mi perrito la piernita le está doliendo. ¿En qué parte? Justo en la mitad. Para mí es imaginario porque solo ustedes me están diciendo en forma verbal, no estoy viendo. Entonces, ese es un plano real o imaginario, ¿no? Bueno, ahí tenemos el plano medio, el que divide en dos partes simétricas iguales, craneales de la parte que está en relación con ya habíamos dicho, con la columna vertebral, y la ventral es la que está con el vientre, en la parte alejada de la columna vertebral. Sí. Caudal, la parte relacionada hacia la cola, ¿ya? Pero no necesariamente solo lo que está en vínculo con la cola, porque así siendo lo de acá. Por ejemplo, aquí les voy a señalar en cierta manera. Wow, no me deja. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí podríamos nosotros observar en lo que se refiere a esta parte, por ejemplo. Esto es caudal de la extremidad anterior, miren, porque está en relación hacia la cola. Y esto es craneal, igual porque está en relación a la cabeza. ¿Sí? Ahora igual acá, craneal, tomando en cuenta que la extremidad posterior tiene relación a la cabeza. Y caudal, relación hacia la cola. Así que eso debe quedar claro, ¿no? Ya, entonces este es craneal y este es, perdón, este es dorsal y este es ventral. Sí. Bueno, esos son en términos generales los términos, valga la redundancia, lo que nosotros ya habíamos estudiado, ¿no? Aquí hay el plano transverso que nos manifiesta que corta a la estructura en un ángulo de 90 grados. Miren, transverso, porque todos los cortes imaginariamente están hechos de esta manera, ¿no? Están hechos de esta manera. Pero en transverso hay de esta manera. Entonces aquí nosotros estamos observando que prácticamente forma un ángulo de 90 grados. Ya, entre este y este. Entonces ese es el famoso plano transverso. De tal forma que eso ya, verán que eso ya vimos, ¿sí o no, muchachos? Quisiera que alguien se manifieste, esto ya es un recorderis. Sin embargo, les estamos prácticamente tratando en lo posible solo de recordar en la forma como nosotros ya, los términos que hemos avanzado, ¿no? Bueno, en todo caso es muy importante el método del animal de estudio, pues reiterarles en cierta manera, de que es el esqueleto del perrito, ¿no? Aquí estamos incluso porque vemos que es perro macho, porque aquí tenemos el famoso os penis, ¿sí? Entonces, este es el os penis, del que prácticamente es el órgano copulador, es solo en 2 especies animales. Por favor, tomarán anotaciones los que pueden. Solo en 2 especies animales podemos nosotros destacar lo que se refiere a la presencia de un hueso en el pene, y es el os penis, en donde en los caninos y en los gatos, ¿sí? Lógicamente el tamaño va a ser variante de acuerdo a la raza en los caninos, y en los gatos, bueno, en fin, también de acuerdo a la raza, pero casi como que aquí bordea máximo entre 1 centímetro, 1.5 hasta unos 2 máximo, sí, en el gato. Pero en el perro sí vamos a hacer de acuerdo a las razas. Recordemos que hay diferente tipo de razas y por ende varía en el tamaño. Por ejemplo, en un pastor alemán, un San Bernard de Ranova, en un gran danés, en estos animales que son completamente grandes, en cambio va a ser completamente grande el órgano copulador versus lo que es un animal pequeño como el Chihuahua, el Doberman Pinscher, el Pomerania, que son animales, son razas muy pequeñitas que prácticamente nosotros estamos observando que necesitamos observar de acuerdo al tamaño. Bueno, en fin,
Esto es lo que habíamos dicho. Aquí ya nos está indicando cómo es la disección de lo que se hace cuando son animales que se ha practicado la eutanasia. Y una vez más, recordarles que prácticamente se lo hace en animales incluso con autorización del dueño. Aquí no estamos porque arriba hay Sociedad Protectora Animal, hay leyes orgánicas de bienestar animal, hay las leyes que protegen sanidad animal, en fin, hay infinidades de leyes y así debe de ser, ¿no? Porque no podemos coger y al animal toquersoma y practicar este tipo de decisión. Recordemos que son animales, en este caso son animalitos que son seres vivos, ¿no? Sienten también, tienen miedo, sí, bastante. Ustedes han de haber visto pobrecitos al nivel de, en lo que se refiere al fin de año, como los animalitos se asustaban, sobre todo con los petardos, ¿no? En fin, todos estos factores hay que tomar en cuenta, pues, incluso el mundo es cambiante. Antes se decía, recuerdo anteriormente se decía, vives como el perro, decía. Y no sé, eso lo van a decir sus papás o sus abuelitos, van a tener ese término, dice, andas como el perro. Como decir, así que no vienen a dormir, no de dormirán, ni comes, nada. Ahora no. ¿Por qué decían eso que andas como el perro? Incluso un término quichua en las comunidades de algunas personas que son de aquí del campo, como el ashko, porque ashko en quichua es perro. Entonces, ahora no. ¿Por qué antes qué? Decían, ha quedado muerto como el perro, hacías de quedar muerto como el perro, porque pobres animalitos antes no había ni siquiera ni quien les cuide y los animalitos eran la forma de vida, era diferente a lo que es hoy. El mundo es cambiante, hoy en día ellos tienen bastantes protecciones, bastantes derechos, como igual como en las personas, de tal forma que quiero llegar en el sentido de que para practicar una eutanasia, para que sea un animalito de estudio, pues tiene que haber autorización por parte de quién, de los dueños, de tal forma que si no hay esa autorización, pues no se practica y punto, y no se realiza ningún tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en fin, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, no sé si alguna cosa de pronto en lo que se refiere a las terminologías, de pronto no entienden, hay alguna, tomemos en cuenta, y estoy haciendo aquí prácticamente en esta hora, me he tomado el momento para que tengamos conocimiento de las terminologías, de los planos, sobre todo, en lo que se refiere en lo que se refiere al estudio que ya hemos practicado, para que no haya diferentes confusiones. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, si no quedó claro de repente de pronto en lo que se refiere a la, a las clases, a las primeras clases. Bueno, entonces, como les comentaba, muchachos, pues el animalito en estudio es el canino. La idea es que a eso quería llegar, ¿cierto? Les había comentado de algunos muchachos de los grupitos de trabajo, creo que vamos a hacer, no sé si ya está realizado, cómo les va en este poco tiempo que nos queda ya para esta clase, para esta hora, porque en la otra ya arrancaremos con algo más, ya con la clase nueva como tal. ¿Cómo les va en lo que se refiere recuerden que les había comentado, y voy a volver a proyectar, ustedes en la primera parte prácticamente debe estar el animalito ya así. Sí, así debe estar cráneo. Ya vamos a estudiar más luego el esqueleto como tal para que continuemos y tengamos una idea. Sin embargo, en lo que se refiere a la osteología como tal, ya les voy a dar la clase en la próxima horita que nos queda. Y de hecho vamos a saltarnos poco a poco algunas hojitas, ya vamos a irles guiando. Pero la idea es que ustedes tengan cómo tienen que ser. Miren, aquí por ejemplo, el cráneo, primero empezamos armando el cráneo, ¿sí? Luego vamos con las extremidades, perdón, con las vértebras cervicales que son estas. Luego vienen las vértebras lumbares, perdón, torácicas, a ver, cervicales, torácicas, sí. Aquí tenemos las lumbares,
Aquí tenemos las sacras y por último las caudales o coxigias. Cervicales, torácicas, lumbares, sacras junto al hueso coxal y las caudales o coxigias. En la extremidad anterior, adentro del esqueleto axial o axis o eje, es porque está en la mitad, por si acaso. Encontramos también pegado a este esqueleto, encontramos lo que se refiere a las costillas, sí, todo esto prácticamente como un tonelito, sí, de esto vienen a ser las costillas. Normalmente cuando desentierran, como les había recomendado, casi es difícil encontrar aquí esta estructura que estamos observando aquí, que está sin pintar, es el esternón. Difícil porque en el proceso de descomposición, el esternón viene a ser un tipo de tejido cartilaginoso, es decir, más blando, más suave. Y entonces en la mayor parte, en el 95, el 98%, y por no decir el 100%, cuando es una descomposición natural, esto desaparece. Cuando se practica eutanasia y se prepara el animalito, normalmente casi sí se puede encontrar. Sí, entonces bueno, para que se cierre, entonces este es el externo, por si acaso les anticipo. Así que normalmente ustedes van a encontrar más las costillas. Luego encontramos en la extremidad anterior, en el esqueleto apendicular, aunque en la próxima clase les voy a hacer un poquito más demostrativo. Pero bueno, ahí encontramos primero la escápula. Sí, es un hueso plano de la escápula. Luego encontramos al húmero. Mucho ojo, cuidado, nos vayamos a estar equivocando en lo que se refiere pareciendo a lo que se refiere de pronto al fémur. Cuidado, no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. Entonces, luego del húmero encontramos al más pequeñito, es el radio, y el más largo es el cúbito. Vamos a ver en la próxima hora. Luego tenemos al carpo, metacarpo, falanges. ¿Ya? Ahora, en la extremidad posterior tenemos a lo que es el hueso coxal, ¿ya? Con la pelvis, el fémur, tibia, peroné, tarso, metatarso y falanges. En definitiva, así es lo que nosotros ya vamos a tener, y esa es parte de la nota del primer parcial. Entonces, muchachos, yo sí les hago un llamado a las personas que ya se han gestionado, se han encontrado, pues sigamos avanzando y lastimosamente con esto de la pandemia, como que está truncado en esto de las prácticas. Déjenme averiguar bien con la coordinadora de las personas, ya le doy la palabra a Natalie, con las personas que son encargadas, con las autoridades, para ver si hay la posibilidad de hacer prácticas y les guiando a ustedes. Si ustedes han preparado el animalito o han desenterrado, pues van a tener en un cartón, en una fundita, le lavan bien y todo, y ahí ya tienen preparadito al animal. Entonces pueden traer un montón de huesos, y pues si es que hacemos una práctica con el grupo respectivo, pues yo les guiaré. Usualmente yo les guío, yo les ayudo por la parte, ¿cómo empezamos? Como ya les había manifestado. Primero el esqueleto axial, es decir, el cráneo con la columna vertebral y las costillas. Y de ahí a los lados, luego al último se pega la extremidad anterior y posterior. Pare de contar. Dígame, señorita. Me estaba pidiendo la palabra alguien. Natalie, ¿qué era? Sí, o sea, tenemos que seguir ya armando nosotros. Bueno, eso les comento. Por lo pronto, lo que a mí me interesa es que ustedes ya tengan. Verán, bueno, a mí ya la experiencia y ya la forma como actúan, yo sé que no son todos, pero sí hay un buen grupito, siempre ha pasado, que a veces les prestan el esqueleto de otros años o de otros compañeros. Y no, pues, de la noche a la mañana, Juan Pérez, que no tenía ni un hueso, nada, el día que es de presentar, asoma con un esqueleto armado más que nadie.
Y eso no es el objetivo. En ese caso, si alguien les presta, aunque sea desarmen y vuelvan a armar. Lo que pasa es que ustedes deben tener evidencias, fotografías o videos de lo que están armando. Esa es la idea, ojo. Esa es. O sea, bueno, a mí, por mí, no me pasa nada. De aquí, cualquier Pepito de los Palotes ya puede traerme ahora también armas. Y ya, pues, si quieren que le pongan otra, le pongo. Pero no, aquí el sentido es de que vayan aprendiendo. El que solo en esta educación tecnológica se aprende es haciendo. Se aprende haciendo. No, a mí me importa un cacahuate que presenten o no presenten. A mí lo que me interesa es que aprendan. Así que el primer paso que yo les sugiero es que ya me traigan, ya vamos a organizarnos. Lamentablemente estamos en infinidad de actividades, pero no por eso nosotros vamos a dejar de